economía mexicana está creciendo cada vez menos, lo cual es preocupante por todo lo que depende del crecimiento de la economía, que se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, que está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Empleos e ingresos que son dos de las condiciones que se tienen que dar para lograr elevar el bienestar de las personas. La economía mexicana está creciendo cada vez menos y a las pruebas me remito. Durante el primer trimestre de 2023, la economía mexicana, es decir, la producción de bienes y servicios que se realiza en el país, creció 3.9%. Primer trimestre de 2023, 3.9%. ¿Qué pasó un año después, durante el primer trimestre de 2024? Que la economía creció solamente 1.8%. Pasamos de 3.9 primer trimestre de 2023 a 1.8 primer trimestre de 2024. ¿Y qué pasó a lo largo del primer trimestre, enero, febrero, marzo de este 2025? Pues que la economía creció 0.6%. Es decir, primer trimestre 2023, crecimiento 3.9. Primer trimestre 2024, crecimiento menor 1.8, primer trimestre de 2025, crecimiento menor 0.6%. ¿Y qué se requiere para que la economía crezca más? Pues que los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, decidan invertir directamente más en el país, inversiones directas, que son las que se destinan precisamente a producir bienes y servicios, a crear empleos y a generar ingreso y por lo tanto a contribuir al bienestar de las personas. ¿Y qué se requiere para que los empresarios decidan invertir más directamente en el país? Entre otras cosas, una reforma tributaria por el lado de los impuestos que logre, aunque parezca contradictorio, dos objetivos: que se cobren menos impuestos y que el gobierno recaude por lo menos lo mismo para darle, sí, gusto al gobierno. Vas a acabar recaudando exactamente lo mismo. A ver, el año pasado a nivel federal se cobraron 15 impuestos distintos si consideramos por separado, como considero que debe ser, cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios. Y con esos 15 impuestos distintos, la recaudación a nivel federal fue, cierro la cifra, de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esos 15 impuestos distintos se hubiera cobrado un impuesto único? Ojo, ni uno más, único, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable, a la compra de bienes y servicios. Un solo impuesto, único, homogéneo, universal, a la compra de bienes y servicios, de todos los bienes y servicios. Pues con una tasa del 11.13%, ojo, del 11.13%, se hubiera recaudado lo mismo que se recaudó con 15 impuestos distintos. Esto nos da una idea del engendro tributario que padecemos, y subrayo, padecemos en el país. Un sistema tributario que se fue deformando al paso de las décadas a partir de una idea muy peculiar: ¿por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Insisto, si el año pasado, a nivel federal, en lugar de los 15 impuestos distintos que se cobraron, se hubiera cobrado un solo impuesto, ¿sí?, universal, a todos, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, a la compra de bienes y servicios, del 11.13%, se hubiera recaudado exactamente lo mismo que se recaudó con 15 impuestos distintos.
Ahora, ¿se imaginan cuánto más atractivo no sería México para los inversionistas que quieren invertir directamente para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, si supieran que el único impuesto que tienen que pagar es un impuesto del 11.13% cada vez que compren algún bien o servicio? Ojo, no es un IVA, no es un impuesto al valor agregado, es un impuesto a la compra de bienes y servicios. Este es el tipo de reforma tributaria que necesitamos en el país para elevar la competitividad de México, es decir, su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas de las que depende la producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, la creación de empleos y la generación de ingresos, que son dos de las condiciones que se tienen que cumplir para elevar el bienestar de las personas. Yo me pregunto, ¿quién en México está dispuesto a discutir una reforma tributaria a favor del impuesto único, ni uno más, homogéneo, la misma tasa en todos los casos, universal, sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable a la compra de bienes y servicios? Y repito el dato. Si el año pasado, en vez de los 15 impuestos distintos que se cobraron a nivel federal, comenzando por el 16% de IVA, se hubiera cobrado un solo impuesto homogéneo, universal, a la compra de bienes y servicios, con una tasa del 11.13%, se hubiera recaudado lo mismo que se recaudó con 15 impuestos distintos, lo cual es una muestra del engendro tributario que padecemos, engendro que deberíamos simple y sencillamente de desechar. Pero repito, ¿quién está dispuesto a discutir una reforma tributaria en estos términos? Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio, comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.